unos pasos que tenemos que tener en cuenta. Miren el versículo 12. Dice, Señor Todopoderoso, dichoso o feliz o bienaventurado, como las bienaventuranzas que están en Mateo 6 y demás. Feliz el hombre que confía en ti. Como que el primer paso es confiar en Dios. Si vos decís, bueno, confío en Dios, bueno, ya está, primer paso. Saber que hay un Dios y confiar en Él. Saber que Él te puede acompañar, te puede guiar. Ahora el versículo 5 dice, feliz el hombre que tiene su fortaleza en ti, en cuyo corazón. Ahí se dejó de escuchar. Después pone, en su corazón están los caminos de Dios, está su ley, medita en ella. Están los caminos de Dios. Y el tercer paso que nos da este salmo está en el versículo 4, está a la inversa. Dice, dichosos los que habitan en tu casa. Yo los invito, porque ellos siempre te alabarán, yo los invito a que puedan aprovechar al máximo todas las actividades que ofrece la UAP, tanto como la actividad del templo, del break, porque estar en la casa de Dios realmente es muy lindo. Pero para eso, si por ahí nos cuesta ir un poquito a la iglesia o a esas actividades, veamos los pasos. Yo estoy confiando, creo en Dios, confío en Él, estoy en los caminos que Él me plantó. Se cortó. Y porque un día en la casa de Dios es mejor que 1000 fuera de ellos. Así que bueno, los invito a que puedan seguir participando y bueno, y nos vemos pronto en todas las actividades. Así que, profe, esa era la pequeña meditación que teníamos para hoy del Salmo 84. Muy bien. Bueno, muchas gracias. Muy bueno para comenzar el día. ¿Alguien quiere orar? Yo puedo orar. Bueno, gracias, Nico. Oremos. Señor, gracias porque nos das un nuevo día, gracias porque podemos aprender un poco más sobre tu palabra, porque podemos tener la seguridad de que en vos podemos confiar, que en vos podemos poner todas nuestras fortalezas y que lo mejor que nos puede pasar es estar cerca tuyo. Te quiero pedir que ahora bendigas esta clase, que bendigas a la profe, para que pueda contarnos todo lo que ella sabe y que nosotros estemos atentos a aprender, que podamos prestar atención para que esto también nos sirva para cuando estemos frente a los pacientes. Señor, ayúdanos, por favor, a ser mejores hoy y a buscarte primero a vos antes que todas las cosas. En el nombre de Jesús, amén. Amén. Bueno, muchas gracias a los dos. Bueno, chicos, entonces hoy vamos a continuar con nuestras clases y vamos a... tenemos una clase que incluye varios temas, ¿sí? Vamos a hablar, yo les voy a compartir aquí la pantalla. Vamos a empezar a hablar de diagnóstico de embarazo. Entonces, quiero que al principio, antes de comenzar, digamos, o comenzando, mejor dicho, alguno de ustedes me pueda decir cómo hacemos para diagnosticar embarazo. ¿Qué les parece? A veces como que es muy, muy fácil, muy evidente, pero generalmente cuando vemos esa evidencia ya de, digamos, una altura uterina, un abdomen globuloso y eso, bueno, ya es como más evidente cuando la madre siente los movimientos, etc. Pero... con una beta-HCG. Una beta-HCG, muy bien. ¿Con la ecografía? Con la ecografía, bien. ¿Quién más tiene alguna opinión? Con los síntomas que pueda presentarle a la paciente, náuseas, vómitos. Bien,
Exacto. La fecha de la última menstruación también ayuda. Perfecto. O sea, de Desde todo embarazo. esto junto, todo lo que mencionamos. Exacto. Bueno, todo lo que ustedes mencionaron está muy bien, ¿sí? Vamos a ver que cuando nosotros hablamos de diagnóstico de embarazo vamos a tener signos y síntomas, ¿sí? Y esos signos y síntomas, cuando nosotros los empezamos a ver en conjunto, como bien dijeron, una cosa por ahí no me da un diagnóstico. Por ejemplo, una subunidad beta me puede hacer pensar en un tumor, una mola, ¿sí? Pero tenemos otras cosas que nos pueden ayudar a, definir o diagnosticar un embarazo. Entonces, esos signos nosotros los podemos dividir en 3, ¿sí? Esos signos, algunos van a ser probables. Vamos a empezar con los presuntivos. Los presuntivos. En esos presuntivos tenemos los que mencionó Nicolás, ¿sí? Náuseas, vómitos. ¿Cómo se siente la paciente? Que ya la paciente, son típicos de que si nuestra paciente está en edad reproductiva, de que si no se está cuidando, ya puede tener alguna sintomatología. Después tenemos algunos signos de probabilidad y después tenemos los de certeza. Esos de certeza, ustedes los mencionaron también, una ecografía ya es de certeza. Entonces, fíjense, vamos a comenzar leyendo este casito clínico como para que veamos algunos de esos signos acá. Este es un motivo de consulta, atraso menstrual. Ya ustedes dijeron que ese es un signo, ¿cierto? Un atraso menstrual. Ahora, no es certero todavía, porque el atraso menstrual puede, como vimos en gineco el cuatrimestre pasado, puede ser también una señal de alguna patología o alguna otra cosa. No necesariamente patología, pero puede ser señal de otra cosa. Pero ya nos dice algo, ya nos dice que debemos pensar en un embarazo, ¿cierto? Dice, paciente femenino, 23 años, consulta por atraso menstrual, y dice que está asociado a esto, náuseas, vómitos matutinos, pérdida de 2 kilos de peso y, esto lo voy a sacar porque no me deja leer. Pérdida de peso y tensión mamaria. Entonces, fíjense que ahí tenemos algunos síntomas que mencionamos que eran como sospechosos, ¿cierto? Náuseas, vómitos matutinos, tensión mamaria, pérdida de peso. Pero dice que se realizó un EVA-test, ¿sí? Y resultó positivo. El EVA-test es un test de embarazo rápido, pero lo que hace es medir la subunidad beta. Entonces, ese es uno, digamos que ya podemos decir que es de certeza. Bueno, toma medicamentos, antecedentes personales y patológicos, ahí están, pero no los vamos a leer. Y dice, estos son los antecedentes ginecobstétricos, ¿verdad? Menarca 11, FUM 6 de mayo. ¿Sí? Vamos a pensar en 6 de mayo, cuánto estaríamos calcular si está embarazada, con cuánto tiempo, ¿sí? Gesta 1 y abortos 1. Fíjense que nos interesa saber antecedentes ginecobstétricos. Esta paciente ya quedó embarazada y ya perdió un embarazo, que es importante. Entonces dice aborto espontáneo, que necesitó un legrado uterino evacuador por restos placentarios. No se ha hecho ningún control en este embarazo porque tiene mucho trabajo. Eso también es una situación importante de tener en cuenta. Último control ginecológico hace 3 años. O sea que esta paciente sí o sí necesita un control. Exámenes físicos, entonces tenemos los vitales que están dentro de la normalidad. Fíjense en el examen físico. Dice mamas sensibles a la palpación, turgentes, sin nódulo específico. Dice abdomen blando, no doloroso. No dice que es globuloso todavía, ¿sí? Especuloscopía. Fíjense lo que dice, cuello y vagina con coloración violácea. ¿Puede ser que esto se relacione con embarazo? Después dice, cuello reblandecido, útero levemente aumentado de tamaño. Entonces, estas sí son datos que me pueden relacionar a un embarazo. Entonces, dependiendo de esto, de que acabamos de leer un ejemplo, vamos a tener que, para diagnosticar el embarazo, tenemos estos signos que yo les decía, ¿sí? Hay signos presuntivos, hay signos probables y hay signos de certeza, ¿sí? Esta es una infografía que conseguí solamente que tiene como un resumen de estos, pero vamos a hablar un poquito de estos signos que vamos a dividir en estos tres grupos, ¿sí?
Entonces, los signos de presunción son signos inespecíficos, ¿sí? Estos signos que ustedes mencionaron, como que la paciente se va a quejar de que tiene un poco de alteraciones en el apetito, náuseas matinales, generalmente son náuseas, a veces vomita un poco, tiene mucha cialorrea, algunas veces tiene hipotensión, taquicardia, y esos signos generalmente son como más, los tenemos en cuenta como más coloquialmente, ¿cierto? Después tenemos algunos que son más signos que nosotros podemos observar, como por ejemplo el cloasma, ¿cierto? Esa mancha parduzca que nos sale que es en forma de mariposa inclusive, pero también esa línea alba, parda, sí, es una línea vertical en el abdomen. La paciente está con somnolencia, desgano, está más cansada que normalmente, habitualmente, cambios de gusto, de humor, deseos frecuentes de orinar. Entonces, estos signos me hacen sospechar, pero no tengo ninguna cosa específica todavía, son inespecíficos, ¿sí? Son signos de presunción. Y vamos a pasar entonces a los signos de probabilidad, ¿sí? Estos signos de probabilidad son signos que ya están más relacionados, cambios a nivel del sistema o aparato genital, ¿sí? Los genitales. El primero de ellos sería el atraso menstrual. Ya acá me pasa algo, ¿cierto? Si los pacientes me dicen, yo soy un relojito, siempre menstruo cada 28 días o lo que sea, pero ahora tiene 2, 3 días de retraso, 4, una semana, etc. Ya son signos de probabilidad, no son presuntivos como el anterior, son signos de probabilidad. ¿Qué otra cosa? Signos, como dijimos, relacionados con cambios en el aparato genital, ¿sí? Entonces, lo que nosotros vimos que describía en el ejemplo que pusimos de un caso clínico, se veía que la persona que estaba examinando a nuestra paciente le llamó la atención esto, una coloración violácea azulada de la vulva, de la vagina y del cuello. Generalmente se ve mucho más en el cuello. Esto se da porque hay un aumento en la vascularización, ¿cierto? Esto se llama el signo de Jacquemin-Chadwick. Se lo conoce más como el signo de Chadwick, pero acá son dos personas que lo describieron, por eso este sería el nombre de este signo. Otro signo que tenemos, el signo de Godel. ¿En qué consiste el signo de Godel? También se mencionó en el casito clínico. Es reblandecimiento del cuello. Yo hago mi tacto vaginal, ¿cierto? Todavía, digamos, aparte de que ya miramos, ¿cierto? El cuello con una especuloscopía, ahora tenemos el signo de reblandecimiento, que es el signo de Godel. Otro signo, el signo de Hegar. Todos estos son médicos obstetras que en su tiempo describieron estos signos de probabilidad, ¿cierto? Reblandecimiento del istmo, ¿sí? Fíjense cuando acá está en el tacto bimanual, cuando está ahí tocando el istmo, está reblandecido, ¿cierto? Toda esa zona está como más reblandecida, está teniendo cambios hormonales y por eso está teniendo esos cambios. Siguiente signo, signo de Noble-Boudin, ¿sí? Acá, cuando hacemos el tacto, fíjense que en este gráfico que nosotros pusimos acá, en el del derecho, no tenemos, tenemos la paciente sin ese signo, ¿cierto? En el cual los fondos de saco, para que digamos que hay este signo de Noble-Boudin, están ocupados. ¿Por qué? Porque el útero empieza como a aumentar de tamaño, a agrandarse, y entonces nos enfrentamos a que cuando tocamos, ahí está ocupado ese fondo de saco, ¿cierto? A los costados. Eso sería el signo de Noble-Boudin. Hay otro signo, signo de Piscacek o Piscacek, útero deformado con predominio de uno de sus cuernos. Fíjense que el embarazo se va a implantar en algún lugar y entonces al principio el crecimiento del útero no va a ser simétrico, sino que va a ser asimétrico, produciéndose este signo de Piscacek.
Esos serían signos probables, pero dijimos que era a nivel genital. Parte del sistema genital, del aparato genital, también son las mamas. Así que los signos que vemos en las mamas también hacen parte de estos signos probables, ¿sí? Profe, Sí. ¿y más o menos en qué fecha aparecen todos estos signos? Bueno, vamos a ir viendo que estos signos generalmente nos van a empezar a aparecer en el primer trimestre, ¿sí? Por ejemplo, este signo de Piscasec lo vamos a ver un poquito más adelante, ¿cierto? Porque ahí en el primer trimestre todavía no hubo aumento tanto del útero, pero generalmente los otros, porque, a ver, no te puedo decir una fecha de cada uno específico, porque generalmente lo que nosotros hacemos, estos son como datos que nos ayudan a cuando tenemos una sospecha o cuando empezamos a diagnosticar justamente en el primer trimestre que queremos saber o tener un diagnóstico diferencial a lo que sea, entonces generalmente aparecen en el primer trimestre, desde el primer trimestre. Van a ser progresivos y probablemente se van a notar más a medida que va aumentando el tiempo del embarazo, ¿cierto? Pero por ejemplo, ahora que vemos las mamas, ¿cierto? Generalmente, al principio, los síntomas de la paciente van a ser muy leves, pero esto va a ir en progreso, ¿sí? Así que desde el primer trimestre los podemos ver, pero algunos un poquito antes que otros. Por ejemplo, cuando decimos que el fondo de saco está ocupado, ya tiene que haber un pequeño aumento más del útero, ¿sí? Por eso vamos a hablar de algunos de ellos. Por ejemplo, el atraso menstrual también es muy inespecífico, podríamos decir. No es inespecífico totalmente, pero ¿desde cuándo empezamos a sospechar? Bueno, ya generalmente con más de 4 semanas, ¿sí? O sea, el primer trimestre ya los podemos ver. Seguimos entonces con estos de mama, ¿sí? ¿Qué pasa en las mamas? Acuérdense que hay un sistema endocrino que va a producir muchos cambios, entonces en estas glándulas mamarias que son glándulas muy sensibles a hormonas, específicamente prolactina, estrógenos, ¿cierto? Entonces va a empezar a haber un aumento del tamaño de las glándulas mamarias. Además va a haber una pigmentación de la areola, así como hubo pigmentación de la línea alba, de manchitas en la cara. También hay esas areolas van a estar mucho más pardas, más oscuras. Va a haber una aparición de una red vascular que se llamaría una red de Haller, ¿sí? Fíjense en esta fotito que pusimos, es como que tiene muchos vasitos que se ven un poquito más que en una paciente que no está embarazada. Esos glandulitas, esos tubérculos de Montgomery van a aparecer, ¿cierto? Que van a ser como unas pequeñas glandulitas que están alrededor del pezón, van a estar como más visibles. Y muchas pacientes ya empiezan a tener secreción de calostro, ¿sí? Puede pasar, el que preguntaba cuándo, puede pasar al principio, desde el primer trimestre podría ser, no necesariamente, pero ya podría estar presente. Entonces tenemos hasta ahora signos de presunción, ¿sí? Y signos probables. Los signos probables dijimos que eran a nivel genital, ¿sí? Esos signos me hacen sospechar, pero ¿cómo voy a certificar? Bueno, estos son... Acá esta fotito es un resumen de los signos probables, ¿sí? Fíjense que acá se divide en GEGAR 1, GEGAR 2, ¿sí? Hay poca diferencia. Y tenemos otro signo, por ejemplo, el de McDonald, fácil flexión del cuerpo del útero. ¿Por qué fácil? Porque está más reblandecido. Otro signo, el signo de Osleander, pulso probable en fondos de saco laterales. O sea, hay varios signos, ¿sí? Pero vamos a tener en cuenta, bueno, estos que habíamos hablado. Entonces, ahora sí, sí. Perdón, ¿a qué se debe el aumento de pigmentación en la cara, en el abdomen y en las mamas?
ocurre por, acá sería por el aumento, por los cambios hormonales, ¿sí? Hay más, hay una hiperpigmentación por justamente, sobre todo estrógenos, ¿sí? Habría una hiperpigmentación. En muchos sitios van a ver, ¿sí? En la cara, tiene que ver esto también con la exposición al sol, ¿no? Por eso también, pero fíjense que no es solamente en los lugares que están expuestos, dijimos que en el abdomen, esa línea alba, los genitales también van a tener un poquito de alteración en esto. Bien, entonces, ¿cómo certificamos el embarazo? Entonces, ahí tenemos estos signos de certeza, que ustedes también mencionaron algunos, ¿sí? Estos signos de certeza ya son, como su nombre lo dice, me dan la certeza, me confirman, son confirmatorios de un embarazo. El primero que vamos a ver es la ecografía. Esta ecografía vamos a ver que es muy importante ese dato que vamos a dar a lo largo de todo este cuatrimestre. Vamos a trabajar teniendo en cuenta que la ecografía, es una pregunta de examen también, o sea, pregunta importante me refiero, ¿cuándo aparece el saco gestacional en la ecografía? ¿Desde cuándo podemos verlo? Fíjense que dice desde las 4 semanas. 4 semanas contando, cuando nosotros hablamos de edad gestacional, contamos de la última menstruación, ¿sí? O sea que FUM, a partir de eso, de la FUM, 4 semanas, ¿sí? Eso siempre lo debemos tener en cuenta. Quiero que miren acá, en esta foto de una ecografía, en la primera, ven que tiene esta parte central del útero, que es el endometrio, porque está muy engrosado, ¿sí? Y al medio, no sé si ustedes alcanzan a ver, pero hay una pequeñita zona, la estoy señalando con la flechita, que es un saco gestacional. Son milímetros, ¿sí? Pero ese es el saquito gestacional. Bien pequeñito adentro, ¿cierto? Ya en esta foto de abajo ya tenemos más edad gestacional, entonces es más visible, además que está más acercada a la foto, pero fíjense que al principio, por ahí si uno no mira bien, por ahí podría pasar desapercibido ese saco gestacional tan chiquito, ¿sí? Entonces, pregunta importante, ¿a qué edad gestacional podemos hacer un diagnóstico ecográfico? ¿Sí? Esto es una ecografía transvaginal, ¿sí? Entonces, 4 semanas. ¿Cuándo vemos el embrión con latidos y movimientos? Un poquito también depende del equipo, pero esto dice su libro, ¿cierto? Son 7, 8 semanas, pero inclusive antes, yo creo que podemos verlo, ¿cierto? Unas 6 semanas ya tendríamos que ver el embrión. Pero acá ponemos la bibliografía que estamos usando. Entonces, fíjense que en la siguiente foto no solamente se ve el saco gestacional, sino que se ve el saquito vitelino, ¿sí? El saquito vitelino bien redondeado, y se ve el embrioncito, ¿sí? Esto que está marcado con 4 es el embrión. Bien, seguimos con los signos de certeza. Entonces dijimos que el saco gestacional aparece 4 a 5 semanas, ¿sí? Embrión con latidos y movimientos, 6 a 7. Un poquito antes tal vez lo podemos ver. Doppler, ¿sí? Muchas veces nosotros no tenemos una mano, una ecografía, pero sí tenemos este aparatito que se llama Doppler, es un Dopplercito o un detector de latidos, ¿sí? Generalmente lo encontramos a partir de las 12 semanas. Como les decía, esto depende un poquito de los equipos. Hay algunos equipos más avanzados que otros, pero esto es más o menos la media. Ahora, nosotros ahora vivimos en una era de tecnología, ¿cierto? Entonces ustedes también son más tecnológicos y todo. Pero antes no teníamos a mano tanto una ecografía, no era tan fácil como ahora que todas las mujeres todas digo, la mayoría de personas pueden acceder a una ecografía en el primer trimestre, que sería lo correcto, ¿cierto? Para nosotros estar seguros de la edad gestacional. Entonces, ¿qué pasaba antes? ¿Cuándo podíamos diagnosticar embarazo? Cuando no teníamos, digamos, un Doppler o una ecografía, o la podíamos hacer, pero no tan precoz. Entonces, ¿qué podíamos ver como signos
de certeza? Bueno, generalmente ya teníamos en cuenta cosas más, digamos, más obvias, por decirlo así, ¿cierto? El aumento del volumen abdominal o los movimientos fetales. Acá es importante que nos acordemos a partir de cuándo empieza la paciente a sentir los movimientos del feto, ¿sí? Si es una multípara, ya la multípara tú tienes un poquito, conoce más su organismo, ya tienen los tejidos, tienen memoria, entonces va a empezar a sentir los movimientos a partir de las 18 semanas, ¿sí? 18, 20 semanas. En cambio, las nulíparas tienen que esperar un poquito más para empezar a sentir los movimientos fetales. Esto también nos puede ayudar cuando, como les digo, no tenemos a mano una ecografía precoz y no sabemos bien la edad gestacional. Esto nos puede ayudar para calcular, ¿sí? Sí. Perdón, muy básica la pregunta, pero ¿a partir de cuánto se empieza a considerar multípara? Multípara es la que ha tenido varios partos. Un parto ya digamos, un parto segundo ya es multípara. Una persona que ya ha tenido embarazo es una multípara. Gracias. ¿Sí? Bien. Nulípara es la que puede estar embarazada, pero no ha parido, no ha tenido partos, ¿sí? Pero puede estar embarazada, ¿sí? En este caso estamos controlando un embarazo con una paciente nulípara porque no tuvo un parto. ¿Está? Bien, entonces, importante cuando empieza a sentir los movimientos fetales, cuando los podemos escuchar. Fíjense, cuando podemos escuchar los latidos de nuestra paciente, los latidos fetales de la paciente. Este que tenemos acá arriba, ¿cierto? Que es, este es en madera, hay de otros, es un estetoscopio de Pinar. Y ese específicamente se usó mucho tiempo, como les digo, ahora por ahí no vemos tanto esos aparatos porque tenemos otro tipo de tecnologías, más fácil que tenga un Doppler, más fácil que tenga un ecógrafo inclusive que puedo trasladar. Entonces, tal vez ya cuento con equipo más especializado, ¿cierto? Pero este estetoscopio lo encontramos en todos o debería encontrarse en cualquier consultorio periférico, cualquier consultorio de una localidad pequeña. Con este estetoscopio podemos escuchar los latidos a partir de las 20 semanas de embarazo, ¿sí? Esto, digamos, es para diferenciarlo que con el eco o con el Doppler puede ser antes, ¿sí? También. Y el otro signo que ustedes mencionaron también como de certeza es la subunidad beta, la medición de la subunidad beta, ¿sí? Es específica y ¿cuándo lo vamos a encontrar? ¿Cuándo está aumentada? Bueno, antes de que nuestra paciente pueda decir que tiene ya un retraso, ¿sí? Tendría que ya haber empezado a aumentar la subunidad beta entre los 21 y 25 días desde la FUM, ¿sí? Es importante este dato porque este dato también nos va a ayudar como para descartar otros diagnósticos. Habíamos hablado de mola, habíamos hablado, por ejemplo, de un embarazo ectópico o de un aborto, ¿sí? Entonces, es importante tener en cuenta cómo va a ir modificándose esta subunidad beta durante el embarazo. Aumenta sostenidamente en las primeras semanas, ¿cierto? Después de la implantación de este blastocisto y va a tener el máximo, va a tener un pico entre 8 y 10 semanas, ¿sí? A partir de esto se mantiene y después de las 12 semanas esa subunidad beta empieza a descender, ¿sí? Es más o menos esa es la historia de la subunidad beta. Porque después de las 12 semanas ya se ha hecho una placenta, se ha formado la placenta y a partir de más o menos esa semana la placenta empieza a producir la misma, su propia hormona que va a mantener, va a sostener es el embarazo. Entonces es importante medir la subunidad beta. Generalmente estos test de embarazos que son caseros o que se compran en la farmacia miden la subunidad beta, pero te dicen
positivo o negativo, ¿cierto? Son bastante seguros, pero nosotros cuando vamos a pedir alguna de estas laboratorios, vamos a pedir la subunidad beta cuantitativa, ¿no? Entonces, entre 21 días, 21 y 25 días, a partir de la FUM ya va a estar aumentado, o sea que es bastante seguro. Empieza a aumentar, ¿cierto? Hasta las 8 o 10 semanas se mantiene, 11 semanas ahí se mantiene y empieza a disminuir a partir de las 12 semanas. Bueno, entonces acá tenemos diagnóstico de embarazo, ¿sí? No sé si preguntas aparte con respecto a esto. Entonces acuérdense que hay presuntivos, de probabilidad y de certeza, ¿sí? Bien, Profe, pasamos a... Sí. perdón, para considerarla de certeza, tenemos que, teniendo en cuenta todo esto, digamos, que está abajo que usted explicó, como que sola de por sí también puede ser de las otras patologías que mencionaba. Fíjate que algunos son más de certeza, por ejemplo, o sea, como te decía, dependiendo de la tecnología que tenemos, nosotros lo que nos da la certeza de embarazo, que también es lo que nos va a dar la más certeza de la gestacional, es la ecografía, ¿sí? Porque podemos ver directamente el embrión con latido. O sea, la subunidad beta sumada a otras cosas podemos decir que sí, porque tenemos sospecha, pero podríamos tener otra cosa. Lo mismo el latido, ¿sí? El latido es de certeza, ya porque sabemos que hay un embarazo, sí o sí, ¿sí? Esos ya son de certeza. Bueno, algunos tendrían que asociarse a otros, tal vez otros no, otros de por sí ya son diagnósticos, ¿no? Bien, entonces, otra cosa importante que nosotros queríamos ver en esta clase es cómo calculamos la fecha probable de parto, ¿sí? Generalmente cuando una paciente se embaraza, hay digamos, sentimientos encontrados, puede ser de felicidad generalmente, y generalmente una de las cosas que primero preguntan cuando nosotros diagnosticamos embarazo es para cuándo vas a nacer, ¿cierto? Hay reglas obstétricas, ¿sí? Naegle, Pinar, igual, que son reglas muy sencillitas que nos ayudan a determinar cuál es la fecha probable de parto, ¿sí? Desde las primeras semanas de embarazo que nosotros podemos empezar a controlar nuestra paciente. ¿Cuánto es el término del embarazo? A ver, ¿quién se acuerda? ¿Cuánto dura un embarazo eutóxico? 40 semanas. ¿Cuánto? 40 semanas. 40 semanas. Generalmente nosotros vamos siempre a decir, cuando damos hacemos estos cálculos, vamos a decir más o menos 2 semanas, ¿sí? No hay una fecha específica, solamente lo más certero podría ser una persona que se usaron técnicas de reproducción asistida, pero si no, generalmente, acuérdense que pueden haber algunas alteraciones, algunas pacientes pueden ser irregulares, pero hablamos de más o menos 2 semanas. Regla de Naegle es la que más se usa, ¿sí? Por lo menos en nuestro medio. ¿Cómo se toma? Primer día de la FUM más 7 días menos 3 meses. Voy a ir hacia nuestro caso clínico al principio. ¿Cuándo sería la fecha probable de parto de esta paciente? Según Naegle. 13 de febrero. Exacto. Muy bien. Es muy sencillo, pero acuérdense que esta es una fecha probable. Como el nombre lo dice, es probable, ¿cierto? ¿Cómo se certifica eso? Bueno, esta no es la clase que tendríamos que tener esto, lo van a ver más adelante, pero ya empezamos, que lo más seguro, lo más certero es asociar esta fecha probable de parto de una paciente que más o menos es regular y la primera ecografía. Si la primera ecografía se hace en la primera mitad del embarazo, es confiable, sobre todo si es en la primera
el primer trimestre del embarazo, antes de las 12 semanas. Si es precoz, esa ecografía es muy certera. Y la asociamos a esto. Ahora, la regla de Pinar cambia un poquito. Toma el último día de la FUM más 10 días menos 3 meses. Y la otra regla que también se usa más o menos, primer día de la FUM más 10 días menos 3 meses. Estas son fechas probables de parto. Entonces ya nosotros tenemos alguna idea y nuestra paciente también. La otra cosa que... Profe, perdón. Sí. Usted decía que tiene 2 semanas de margen. Sí. Ah, bien, gracias. Generalmente 2 semanas. Cuando hablamos de... nosotros para embarazo no hablamos de meses, ¿sí? Hablamos de semanas. Entonces, cuando nosotros vamos a darle algún dato a nuestro paciente, fecha probable de parto, por ejemplo, le decimos, supongamos que sea hoy que estamos a 10, 11, 11. Entonces, ese cálculo tenemos que decir o 2 semanas antes o 2 semanas después. Entre ese mes sería la fecha probable de parto. Bien, la otra forma de calcular las semanas gestacionales, no solamente probables, sino las semanas de gestación que tiene nuestra paciente, es usar un disquito o un gestograma, lo van a ver en el práctico, ¿sí? Es un disquito muy sencillo, pero que es muy útil para no estar sumando todos los días, ¿sí? Si nosotros quisiéramos calcular la gestacional de nuestra paciente y no tenemos este disquito, tendríamos que contar, bueno, por ejemplo, estamos en agosto. Agosto tiene 30 días más, septiembre tiene 30, ¿sí? Entonces, ir sumando estos días. Para no hacer esto, tenemos este disquito que se llama gestograma, en el cual nosotros ponemos acá, por ejemplo, 18 de diciembre, ¿sí? Esta fue la última menstruación, entonces yo pongo el principio, donde dice 1, ¿ven mi flechita? En el 18 de diciembre. Y acá me va a marcar entonces, cuando veo 40, ¿sí? ¿Cuál es la fecha probable de parto? O, fíjense que en este celeste, la flechita de última menstruación está en el 1 de enero, ¿cierto? Esa sería la FUM, fecha de última menstruación. Entonces, quiero ver hoy, agosto 11. A ver, ustedes calculen si fue el 1 de enero, ¿cuántas semanas de gestación tendría esta paciente? Si la última menstruación fue el 1 de enero, según este gestograma. 32 más o menos. Bueno, fíjense que acá dice que el 11, ¿cierto? 32. Vos decís más o menos. Bueno, nosotros diríamos 31. A ver, ¿dónde está la flechita? La perdí. 31.6 semanas. ¿Sí? 31 semanas con 6 días. ¿Sí? Entonces, este disquito me va a ayudar a eso. ¿Ok? Eso lo van a ver en los prácticos. Bien. ¿Qué pasa con las pacientes que no tienen una FUM cierta? Por ejemplo, no estaban menstruando regularmente, fueron irregulares, no se dieron cuenta. Bueno, tenemos que ayudarnos de otras herramientas, ¿sí? Una de esas herramientas que son muy sencillas de hacer. La primera, ¿cuál sería? ¿Cuál se les ocurre cuando no tengo la FUM cierta? ¿Qué les parece que podemos usar? Puedo hacer la ecografía para saber si ya está el saco. Exacto. La ecografía sería la herramienta más específica. Si no tenemos FUM cierta, esa sería la más certera. Pero, para que nosotros confiemos en una ecografía, para la FUM tiene que ser hecha antes de las 20 semanas. Después de las 20 semanas no nos sirve. Porque ya ahí podrían haber alteraciones, restricción de crecimiento, o macrosomía, cualquier otra cosa, ¿sí? Entonces, para confiar en una ecografía tiene que ser antes de las 20. Si es entre más precoz, más confiable es. Si es dentro de las 12 semanas primeras, o sea, el primer trimestre, todavía es mucho más confiable. Pero supongamos que no tenemos esa ecografía. Algo que nos ayuda mucho, que es muy sencillo de hacer, es sencillamente medir la altura uterina, ¿sí? Generalmente cuando hacemos
lo van a ver también en el práctico, siempre que hacemos control prenatal, medimos la altura uterina. Fíjense que, ¿cómo se hace? Desde la sínfisis, acá fíjense en esta fotito, que el que está midiendo su mano la está poniendo en la sínfisis y lleva la cinta métrica, que tiene que ser blanda, no esa dura, sino que tiene que ser flexible. Y entonces, borde cubital de las manos, ¿cierto? Para llegar hasta el fondo del útero, y esa sería la medición de la altura uterina, ¿sí? Si nosotros vamos haciendo esto progresivamente, vamos a ver que la altura uterina va a aumentar más o menos 1.5 centímetros, de entre 0.6 y 1.5, en promedio 1 centímetro por semana. Entonces, vamos a ir calculando de esa manera. Esta simple medida de altura uterina nos va a ir mostrando cómo va aumentando y si podemos correlacionarlo con la normalidad. Si yo vengo midiendo una altura uterina que me viene bien, pero que digamos el próximo mes que la cité no creció los 4 centímetros que yo pensaba que iba a crecer, entonces esto me va a decir, bueno, aquí hay algo mal, ¿sí? Hay una restricción de crecimiento, ¿qué hay? ¿Sí? O si veo que hay una aumentada, tengo que pensar en que, bueno, es gemelar, tiene polidramnios, es macrosómico, entonces nos va a ir haciendo pensar en qué otras opciones o qué otras patologías o lo que sea podría haber. Entonces, esta medición es algo muy sencillo, como les decía, se debería hacer en todos los controles del control prenatal, porque nos da una idea de cómo va ese embarazo. Les preguntaba, ¿cuánto es un embarazo a término? Dijeron 40 semanas, perfecto. 40 semanas de amenorrea significa 280 días, más o menos 2, ¿sí? Por eso les decía siempre, hacemos esa aclaración, más o menos 2, porque es probable. ¿Alguien quería decir algo? Bueno, si nos seguimos, entonces un embarazo a término lo vamos a considerar de 38 semanas, ¿sí? Porque tenemos ese menos 2, que serían 266 días, y la 42, ¿sí? Que serían 294 días. Si una paciente tiene un embarazo entre estas dos fechas, entre 38 y 42 semanas, es el embarazo de término. Antes, ya vamos a ver patología, partos prematuros o embarazos prolongados, ¿cierto? Ya lo vamos a ir viendo más adelante. Bien, entonces, otra de los temitas que teníamos que ver hoy es algo de semiología obstétrica, ¿cierto? Cuando ustedes hicieron semiología, tendríamos que ir evaluando específicamente algún sistema, ¿cierto? En este caso, vamos a hablar un poco de semiología obstétrica. Hay términos que nosotros debemos tener, con los cuales vamos a hablar con nuestros colegas, que son términos semiológicos, términos médicos, ¿cierto? Entonces, estas definiciones, que son 4 o 5, solamente son importantes y las vamos a empezar a usar desde ya. ¿Qué es la situación fetal? Situación fetal, fíjense que acá tenemos una relación. Es una relación entre el eje longitudinal del feto con el de la madre, ¿sí? En estos ejemplos, de estas fotos, yo veo la primera, que el feto está en longitudinal y que la paciente también está en longitudinal. O sea, la relación es paralela, la longitud paralela. Tengo otra relación que puede ser la transversa, ¿sí? El feto, ¿sí? No se ubicó longitudinalmente, sino se ubicó transverso. Esta es una ubicación anómala, ¿sí? No es correcta. A esa es transversa, ¿sí? Acá tenemos los ejes, se cruzan a 90 grados, ¿sí? Entonces, la madre longitudinal, feto transverso. Y tenemos oblicuas, generalmente son 45 grados el ángulo que se formaría entre los ejes de la madre y del feto. El normal es la situación longitudinal, ¿cierto? Porque esta es la forma que va a tener, esta paciente va a tener el parto eutóxico normal. Ahora, algo importante es que esto lo vamos a ver
a partir de las 28 semanas, ¿sí? Que también esa es una pregunta que me pudieran hacer. Entonces, ya saben qué es situación. Es diferente a presentación y a situación. Ya vamos a ver las otras. ¿Qué es la presentación fetal? La presentación fetal es la parte más voluminosa del feto, el polo del feto que se pone en contacto con la pelvis materna, ¿sí? El estrecho superior. Lo ocupa y para dar la definición completa, no es solamente cuál es la parte que se pone en contacto con la pelvis, sino que tenemos que decir la última parte, que es capaz de desencadenar un mecanismo de parto, ¿sí? Si no tiene todas estas partes de la definición, no es una definición completa. La parte voluminosa del feto que se ofrece, o sea, que es la primera que está más, cuando nosotros hacemos un tacto vaginal, que podemos palpar, que está la cabeza ahí, ¿cierto? O la nalga del feto, la pelvis del feto, eso sería la parte más voluminosa que se ofrece al estrecho superior y que es capaz, que lo ocupa y que es capaz de producir un mecanismo de parto. ¿Cuáles son las presentaciones? Bueno, cefálica, que es la más frecuente y además sería la más fisiológica, y la pelviana o de nalgas, ¿sí? Estas son las presentaciones. Las dos, ¿por qué? ¿Por qué la de nalga también la considero presentación? Porque puede, además de que se ofrece, que lo ocupa, puede desencadenar, o sea, puede haber partos en podálica, ¿sí? No así. Acá, por ejemplo, ¿qué les parece a ustedes en esta situación oblicua? ¿Cuál sería la presentación? O en esta transversa, ¿cuál sería la presentación? No se podría, porque por ejemplo no desencadenaría el parto. Exacto. Son presentaciones anómalas, son situaciones anómalas, no tenemos presentación, ¿sí? Bien, la otra término que tenemos que diferenciar también es la posición fetal, ¿sí? La posición fetal es la relación entre un punto del polo fetal, en este caso la cabeza, supongamos que es la cabeza, y la mitad izquierda o la mitad izquierda o derecha de la madre, ¿sí? Entonces, tengo en cuenta un punto de la cabecita, en este caso es la cabeza, que se llama, ese punto es de referencia, ¿sí? Y la pelvis derecha o izquierda de la madre materna. Entonces, si esto me va a decir en otras palabras, si el feto tiene su espalda del lado derecho o del lado izquierdo, ¿sí? Ahora, fíjense que en esta fotito que pusimos acá, la espalda en la primera está del lado derecho, ¿sí? Pero acá también, pero menos derecho, puede estar girado, más girado o menos girado. Eso sería la posición fetal porque se tienen en cuenta esos puntos de referencia, ¿sí? Los puntos de referencia, ¿qué es el punto de referencia? Es un punto elegido que permite relacionarlo con esa hemipelvis derecha o izquierda, ¿sí? Y diagnosticar posición y variedad de posición. Estos son los puntos de referencia del cráneo. Fíjense, fontanela anterior, posterior. Vamos a ver estos puntos de reparo, que son diferentes. El punto de reparo es el más declive, ¿sí? Que se encuentra en ese centro de la excavación, o sea, de la pelvis materna. Esos son los puntos de reparo. Entonces, presentación cefálica, sí. ¿Y la posición fetal solo puede ser derecha o izquierda o puede ser anterior y posterior también? Derecha, izquierda. Generalmente puede estar un poco, la situación es derecha-izquierda, pero variedad de posición sí, hay diferentes porque ahora les voy a mostrar en la siguiente diapositiva que hay reparos también en la pelvis de la madre, ¿sí? Entonces, ahí tenemos en variedades de posición sí que pueden estar diferentes.
Vamos Profe, Sí. ¿y el punto de referencia que usamos para esto, cómo lo elegimos? ¿O siempre se usa el mismo? Son arbitrarios, pero están descritos cuáles son. Acá, por ejemplo, les muestro. Fíjense en este cuadrito, ¿sí? Los puntos de referencia son fontanela posterior, fontanela anterior, orificios nasales cuando son de cara, ¿sí? Esos son los puntos de referencia. Y los puntos de reparo, que dijimos que era el que se ofrecía más en la más declive, occipucio, fontanela anterior, nasales y mentón, ¿sí? Estos, fíjense que acá, por ejemplo, cuando se ofrece el mentón, cuando está la cara, la presentación de cara ahí, es imposible que haya un parto, porque no va a entrar en la pelvis, ¿sí? No sé si ya ustedes, creo que no, todavía no han visto la pelvis. Justamente hay ciertos diámetros que son importantes que sepamos para saber si ese feto, dependiendo de cómo se ubicó, puede pasar por la pelvis o no, ¿sí? Entonces, fíjense en estas modalidades de presentación cefálica. Puede el feto estar en flexión, indiferente, de flexión y en deflexión. Entre más deflexionado esté, menos va a ser probable que haya un parto normal. Esto lo van a ver en el práctico y lo van a entender un poquito mejor. Fíjense, otra definición importante, otro término semiológico es la actitud fetal. ¿A qué se refiere la actitud? Es importante cuando nosotros le decimos, pónganse en posición fetal, ¿ustedes cómo se ponen? Vamos a flexionar la cabeza, ¿cierto? La cabeza bien hacia el centro de nuestro organismo y las piernas y los bracitos bien flexionados, ¿cierto? Eso es actitud, la relación entre las distintas partes fetales, ¿sí? Entonces, normalmente tendría que estar en flexión, bien flexionado, ¿sí? El polo cefálico sobre el tronco fetal, pero hay variedades de flexiones, una deflexión mínima, mayor y total. Entre más deflexionado el feto, vuelvo al anterior, más diámetro va a tener para pasar por la pelvis y menos va a poder ser posible. Entonces, esto es importante saber que lo normal sería que esté presentado acá. ¿Cuál es el punto de referencia acá? Es el occipucio, ¿sí? Está bien flexionado y de esa forma es la más fisiológica, por decirlo así. Profe. Sí. El punto de referencia sería algo como para ubicarnos y el de reparo sería lo que a nosotros nos da la certeza de que el bebé está en esta posición. Es como más específico el de reparo. Son diferentes, simplemente tienen en cuenta diferentes cosas, ¿sí? No quiero confundirlos mucho. El punto de reparo es lo que está más declive, lo que tocamos más, pero el punto de referencia vamos a tenerlo en cuenta con unos lugares de la pelvis materna, ¿sí? Esa sería la diferencia. Y eso es lo que me va a hacer que yo sepa bien la variedad de posición. Eso lo voy a saber solamente cuando hago un tacto vaginal y puedo palpar ese punto de referencia, por ejemplo, la fontanela, ¿sí? O la cara, ¿sí? Lo van a ver en el práctico y creo que se les va a aclarar un poco. Pero acá a mí me interesa que sepan qué es presentación, ya lo dijimos, qué es posición, qué es situación y ahora actitud, ¿cierto? La variedad de posición es más difícil de nosotros diagnosticarla, la vamos a diagnosticar directamente cuando está casi en trabajo de parto y nos va a decir qué tan fácil es, pero no entremos demasiado ahí, ¿sí? Pero acá está la diferencia entre esos puntos de referencia y punto de reparo, que ahora también les voy a mostrar con la pelvis. Dijimos, estamos en actitud. La actitud en la cefálica sería la más frecuente, ¿cierto? Y tendría que estar bien flexionada. ¿Qué pasa en la presentación pelviana? Cuando el feto se ubicó de nalgas o en presentación pelviana.
hay dos variedades. Una que es completa, nalgas completa, quiere decir que el feto está con las piernas bien flexionadas hacia su cuerpo. Y la incompleta o de nalgas francas, ¿sí? Cuando las piernitas no están flexionadas, están una o las dos, no están bien flexionadas sobre su cuerpo. Entonces son las dos formas de presentación pelviana, la completa y la incompleta o presentación incompleta. Y esto es lo que les decía, que es la variedad de posición. La variedad de posición sí tenemos en cuenta el punto de referencia, ¿sí? El punto de referencia. Y lo vamos a tener en cuenta dependiendo de reparos que tenemos en la pelvis, ¿sí? Entonces, no se hagan mucho drama en esto porque en realidad no los quiero confundir, pero ese punto de referencia lo vamos a relacionar con puntos en la pelvis de la madre, ¿sí? ¿Cuáles son esos puntos? Bueno, si son anteriores o posteriores o si son derecho, izquierdo, transversal, ¿sí? Entonces, si yo tengo que ese punto de reparo está a la derecha, entonces voy a tener, si es el occipito, lo que está el reparo, el occipito, tengo occipito ilíaco, ¿cierto? Ilíaco. Derecha o izquierda, anterior o posterior, ¿sí? Entonces, tengo que decir todo, ¿sí? La presentación más frecuente en la presentación cefálica de vértice, esa es la más frecuente. Ahí, en esa presentación cefálica, el punto de reparo es la fontanela menor y el punto de referencia, el occipito fetal. Dependiendo de en relación al punto de la pelvis materna, vamos a ver que el más frecuente fue el que yo les puse acá en negrita, occipito ilíaca, ¿cierto? La occipital del fetito está en la parte ilíaca, no en la derecha, en la izquierda y es anterior. Esa es la más fisiológica, la más frecuente y la que va a ser más fácil el parto, ¿sí? Cuando está posterior, acá está, el occipito está en la parte anterior de la pelvis materna, ¿sí? Cuando está posterior, tiene que hacer un giro mayor, es más grande, entonces ahí puede tardarse un poco más el feto. Pero eso sería en resumen, ¿sí? La más frecuente, occipito ilíaca, izquierda anterior. Esa sería la variedad de posición más frecuente, ¿sí? ¿Y qué es la variedad de posición? Relación entre la parte fetal que se presenta, que ese es el punto de referencia, con la posición anterior, transversa o posterior de la pelvis de la madre. ¿Más o menos se entiende? Profe. Sí, profe. Bueno. Profe. Sí. Entonces, lo que vimos hace un rato era posición fetal y esto es variedad de posición. Son cosas distintas. Sí. Nosotros no les vamos a preguntar mucho de variedad de posición. En realidad, durante el embarazo no nos sirve mucho esta variedad de posición. Nos va a servir cuando ya está muy al final del embarazo, en el momento justamente del mecanismo de encajamiento, ¿sí? Porque después ustedes van a ver los planos de Hodge que están justamente en la pelvis materna, en los huesos justamente ilíacos, para que vayamos viendo esto en relación al punto de referencia que es el fetal. Bueno, seguimos. En la parte de semiología es muy importante que sepamos las maniobras de Leopold. Las maniobras de Leopold son maniobras justamente que nos que nos dicen cómo debemos palpar el abdomen de una paciente embarazada, ¿sí? Así como ustedes en semiología aprendieron primero inspección, después auscultación, después palpo, ¿sí? Bueno, las maniobras de Leopold son las maniobras que se hacen en una paciente embarazada para saber cómo está ubicado. Esas definiciones que vimos anteriormente y decir, bueno, cómo está este feto, ¿sí? Ubicado en el abdomen materno.
se hace con pacientes de más de 28 semanas, otra vez, ¿no? Un paciente de menos de 28 semanas todavía no es suficientemente grande como para que podamos hacer estas maniobras. Y generalmente vamos a tener en cuenta cosas que ya ustedes saben, ¿cierto? Por ejemplo, que debemos ubicarnos a la derecha de la paciente y son bimanuales. ¿Cómo se hacen? Bueno, generalmente al lado de nuestra paciente, del lado derecho, mirando todavía hacia nuestra paciente. O sea que si la paciente está acostada, acordémonos que la paciente embarazada no debe estar acostada así plana, siempre debe tener un poquitito de levantada la parte superior por el tema de que la compresión le puede molestar. Pero generalmente nuestra paciente está acostada y nosotros mirando hacia la cara de nuestra paciente, ¿cierto? Excepto la última maniobra que la vamos a hacer mirando hacia los pies de la paciente. Ya les voy a mostrar cómo. La primera maniobra de Leopold, nosotros vamos a usar los bordes cubitales de nuestras manos. Es bimanual y vamos a buscar el fondo, ¿sí? ¿Qué es lo que queremos identificar ahí? Si el polo, ese polo del feto, si es primero la altura uterina, ¿sí? O sea, hasta dónde termina, el fondo. Y después, ¿qué es lo que está ahí? ¿Qué parte del feto está ahí? Si nosotros vemos una parte bastante regular y más blanda, asumimos que son las nalgas del feto, ¿sí? Pero si el feto está en presentación podálica, ahí vamos a encontrar la cabeza, ¿sí? Esa es la primera maniobra de Leopold. Tenemos la segunda maniobra de Leopold. Después de que palpamos el fondo, también con nuestras manos, bordes cubitales también, poniendo las manos al lado y lado, deslizando del fondo hacia el centro de nuestra paciente, vamos a tener las dos manos, vamos a usar para buscar dónde está el dorso fetal. ¿Cómo sabemos cuál es el dorso? Bueno, vamos a tener que el dorso va a estar, la espalda es una parte más regular, ¿cierto? En cambio, al lado donde están las extremidades, ¿cierto? Tanto piernas como manos, brazos, va a ser más irregular. Entonces, ahí, ¿qué diagnosticamos ahí? En esta segunda maniobra de Leopold, teniendo en cuenta lo que nosotros estamos hablando. En la primera ¿Está ubicado hacia la derecha o izquierda? ¿Y cómo se llama eso? La posición. Posición. Y la situación también, porque podemos ver que está longitudinal, ¿sí? Estamos, ¿no? La tercera maniobra de Leopold es, yo al principio les dije que se hacían con las dos manos. Esta maniobra se hace con una sola mano. Generalmente se hace como con una pinza entre nuestro pulgar e índice. Y vamos a el pubis, ¿sí?, de nuestra paciente para ver qué es lo que se está presentando ahí. Y para tratar de, si es la cabeza, movilizar y saber que ese feto está en presentación cefálica y que esa presentación está libre. Si nosotros podemos pelotear, se llama esta técnica, pelotear la cabeza, ¿cierto? El polo, todavía no está encajado porque lo estamos pudiendo mover, ¿cierto? Cuando está bien encajado ya no lo vamos a poder mover. Esa es la tercera maniobra de Leopold. La cuarta, dijimos que es la última y lo vamos a hacer mirando hacia los pies de nuestra paciente. Acá usamos de nuevo las dos manos. Fíjense que lo que está haciendo esta foto es ver si hay peloteo, si esa presentación es la cabeza, si se puede mover y el grado de encajamiento. Si yo no la puedo mover, está bien encajado. ¿Cómo está la cabeza? ¿Está más flexionada o está muy desflexionada? Esa sería la cuarta maniobra de Leopold. Entonces, fíjense, la primera, fondo, ¿sí? Segunda, hacia los lados. Tercera, pinza, viene en el pubis. A ver, ay, perdón, quiero pasarles antes. Tengo un videito, a ver si los pueden ver. Y la cuarta, de nuevo, mirando hacia los pies, con nuestras dos manos, tratando de movilizar esa presentación. A esto lo vamos a ver en el práctico. Esto ustedes se tienen que familiarizar porque es importante saber cómo está ubicado ese feto. A ver, me van a decir si pueden, yo voy a poner este videito.
descrito por primera vez por Leopold Spalding en 1894 en Alemania. Pauso para preguntarle, ¿se ve, se oye? Sí, profe. Sí, profe. Bueno, voy a aumentar el volumen. Es muy sencillo, muy cortito, pero fíjense. Acá les muestro la línea alba, ¿ven? ¿Ven esa línea marrón? Profe, no se está viendo ahora. ¿No se Desde está que, viendo? desde que lo frenó, Sí. no avanzó de vuelta. No, está en pausa. Entonces, esperen, está en pausa. Bueno, sí, pero lo pausé, pero ahora ¿lo están viendo la imagen? No. Vemos un señor. Ah, entonces tengo que volver. Espérenme un ratito, a ver. No sé qué hice cuando lo moví. A ver. De nuevo. Ahí. Maniobras de Leopold. Las maniobras de Leopold son un método sistemático de exploración del abdomen grávida que fue descrito por primera vez por Leopold Spalding en 1894 en Alemania. Cada maniobra está diseñada para identificar partes fetales específicas o para revelar la relación entre el feto y la madre. Primera maniobra. Con la paciente en posición supina, las palmas de las manos palpan el fondo del útero. Segunda maniobra. El explorador hace deslizar sus manos hacia abajo sobre el abdomen fetal a cada lado del feto para determinar la situación fetal y usa sus dedos para localizar la columna fetal y las partes pequeñas. Tercera maniobra, también conocida como la pinza de Pollock. En esta maniobra, el explorador toma firmemente los polos superior e inferior del feto, colocando sus dedos sobre las sínfisis del pubis y sobre el fondo. De esta forma se puede determinar las características de los polos fetales y documentar la presentación. Cuarta maniobra. En esta maniobra, el explorador mira hacia los pies de la paciente y mueve sus manos bilateralmente desde las crestas ilíacas anterosuperiores para determinar si la presentación del feto está encajada en la pelvis materna. Bueno, más o menos se entendió, ¿no? Esto igual vamos a tratar de que lo puedan practicar en los prácticos justamente. Bien, entonces, ¿por qué es tan importante saber la ubicación, hacer las maniobras de Leopold? Una de las cosas que nosotros debemos ver en cada control prenatal es la vitalidad fetal. Así como le tomamos a nuestra paciente los signos vitales, ¿cierto? Para la frecuencia cardíaca, la frecuencia respiratoria. ¿Cómo sabemos que nuestro fetito está bien? Una de las cosas que tenemos que hacer es auscultarlo, auscultación cardíaca, ¿cierto? Para saber si ese feto está vivo, si está en una bradicardia, taquicardia, etc. Es muy sencillo, esto se debería hacer en todos los controles prenatales siempre, más de... una de las cosas que tenemos que hacer en cada consulta es esta, ¿cierto? Auscultación cardíaca. Para saber dónde escucho el feto, dónde pongo ese o estetoscopio de Pinar o el Doppler, ¿cierto? Tengo que saber cómo está ubicado. Entonces, primero hago la maniobra de Leopold y sé que sí, el feto está presentación primero cefálica. Si yo sé que está cefálica, ¿dónde voy a escuchar el latido? Abdomen superior o inferior. 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 Y si veo el dorso del feto, si yo veo que la espalda o el dorso con la segunda maniobra de Leopold está derecho o izquierdo, supongamos que esté izquierdo, ¿dónde voy a escuchar los latidos? A nivel izquierdo. A nivel izquierdo. Entonces es importante esto
para que sepamos dónde poner nuestro estetoscopio, ¿cierto? Entonces, si está cefálica voy a escuchar inferior, si está podálica un poquito superior del ombligo, ¿sí? Vamos a tratar de buscar ese hombro anterior. Generalmente es en una media entre la espina ilíaca de nuestra paciente y la sínfisis del pubis. Ahí estaría, ¿cierto? Más o menos la auscultación. El hombro anterior, ahí podríamos auscultar. Normal, auscultación normal, frecuencia cardíaca normal del feto, 120 a 160. Menos de 120, bradicardia, más de 160, taquicardia. Ambas cosas están relacionadas con sufrimiento fetal, ¿sí? Ustedes lo van a ver después, pero generalmente hablamos más de bradicardia como sufrimiento, pero la taquicardia también, digamos, es anormal y tenemos que buscar la causa. Bien, entonces, sobre esto, ¿alguna pregunta? Porque ya pasamos a otro temita. Más o menos estaría semiología, ¿sí? Esas serían las cosas nuevas de semiología que queríamos repasar. Y vamos a pasar a un tema también que es muy, que es importante a tener en cuenta, ¿sí? Hoy con el tema de COVID hablamos mucho de vacunación, pero salen defensores de las vacunas, otros no les gusta, otros piensan que, bueno, ustedes han escuchado mucho. Pero es importante que nosotros como médicos tengamos una posición, ¿sí? En cuanto a esto de vacunación. Acá las vacunas, algunas que ya están incluidas, cuando ustedes vayan a ver historia clínica obstétrica, vamos a ver que la historia clínica es una historia clínica universal y que ahí nos dice, bueno, qué debemos hacer en cada consulta, y hay algunas vacunas que ya están definidas en el calendario, cuándo se dan, cuándo no se dan, etcétera, ¿sí? Cuándo la paciente debe dársela al tétano, por ejemplo, ¿sí? Entonces, pero esto debe ser de acuerdo al riesgo-beneficio. Nosotros generalmente en el embarazo no nos olvidamos de dar la antitetánica, por ejemplo, ¿sí? Es la clásica. Pero en este momento de pandemia tenemos que pensar, por ejemplo, en una vacunación contra el COVID. Me acuerdo que cuando estaba la H1N1, en ese caso teníamos que ver, bueno, si la paciente estuviera vacunada contra ese momento del H1N1, ¿cierto? Entonces, dependiendo de la epidemiología, del riesgo de nuestra paciente, vamos a ver que algunas pacientes tienen que ser vacunadas contra el neumococo, otras no, ¿cierto? Depende del riesgo-beneficio. Hay algunas vacunas que están contraindicadas, otras se dan con precaución y otras están recomendadas. Las contraindicadas están contraindicadas, esas no las vamos a dar, ¿cierto? Generalmente son vacunas hechas con virus vivo, ¿sí? La clásica es la rubiola, ¿sí? Esa está contraindicada, ¿sí? Durante el embarazo. Debería hacerse previo al embarazo, nos da mucha tranquilidad porque vamos a ver después en otro tema que hay infecciones que traen muchos problemas, ¿no? Después tenemos las de precaución, ¿cierto? Acá no sabemos si su apoyo es bien cierto o no está comprobado sus datos de seguridad. Yo diría que esta es una de que el ejemplo clásico hoy es la del COVID. Y las recomendadas son a todas las embarazadas pueden o deben vacunarse. Ahí está el ejemplo clásico, es la del tétano, como yo les decía. Entonces ahí dimos de varios ejemplos. Calendario de vacunación. Entonces, algunas recomendadas, como dijimos, unas contraindicadas y unas que debemos evaluar, ¿sí? Las recomendadas, fíjense, antigripal inactivada, vacuna de lactoferina y la difteria que tiene el tétano. Esas son las que siempre en el embarazo deben estar. Recomendadas antes del embarazo, están contraindicadas, la rubiola y el sarampión, por ejemplo, no se dan. Y estas serían las contraindicadas, ¿cierto? BCG, polio, etcétera.
Entonces, ¿cuáles son las recomendadas? No nos debemos olvidar de la doble adultos o de la TPA, ¿sí? Esa es la que tiene el toxoide tetánico, el toxoide diftérico y la toxina pertussis, ¿sí? Esa generalmente la vamos a dar a las 20 y hacemos un refuerzo a las 24 semanas. Si la paciente no está vacunada anteriormente, ¿sí? ¿A qué se refiere eso? ¿Quién se acuerda cómo se daba la del tétano en niños o cuál es la vacunación? ¿Se acuerdan? ¿Cómo es la vacunación de esta triple bacteriana acelular? ¿Alguien se acuerda? Yo lo que quiero es que tengamos en cuenta que se daba cuando el niño entraba a la escuela y que después teníamos ¿cada cuánto hacíamos el refuerzo de esa? ¿Están o no? ¿En niños o en adultos? Empezando, a ver, acuérdense que estamos hablando de chicas que ya están más o menos, que pueden tener 18, a ver, en adulto, ¿cada cuánto hacemos el? Cada 10 años. Cada 10, exacto. Entonces, lo que quiero decirles con esta, que a pesar de que están determinadas las fechas de cuando se debería dar a los 20 y 24 semanas, si mi paciente ha seguido ese esquema de los refuerzos, por ahí no es necesario hacerla porque está cubierta, ¿sí? Si se lo hizo, está entre los 10 años, por ahí no hay que hacerla, ¿sí? A eso me refería. Y bueno, esta doble viral en el puerperio, acuérdense que estas no están indicadas en el embarazo, están contraindicadas. Lo ideal sería, si nosotros pudiéramos hacer controles preconcepcionales, verificar que estén vacunadas contra estas para que durante el embarazo no tengamos problemas. Entonces, esta triple bacteriana, ¿cierto? Si la paciente no está vacunada anteriormente o si pasó más del tiempo que debería pasar de esos 10 años, entonces vamos a empezar una dosis a las 20-24 semanas y al mes hacemos una segunda dosis. Y luego recomendamos una a los 6 meses y ahí de nuevo cada 10 años. Entonces, si tiene un embarazo próximo y seguimos este esquema, no necesita volver a hacerse este esquema, solamente si no se vacunó anteriormente, ¿sí? Bien, eso con la antitetánica o la DTPA. La influenza, ¿sí? Acuérdense que hay periodos en que, y dependiendo de los lugares, de las estaciones, pero debería poder darse en cualquier momento de la gestación o en el puerperio. No está contraindicada y, como les mencioné, por ejemplo, la H1N1 en su momento hubo que tener en cuenta a todas las embarazadas como pacientes de riesgo, ¿no? La hepatitis B debería darse si la paciente tiene factores de riesgo, ¿sí? Generalmente algunas no están vacunadas. Hoy en día en casi todos los esquemas de vacunación obligatorios ya está la hepatitis, pero si no estuviera y la paciente tiene riesgos, debería vacunarse de la hepatitis B aún en el embarazo. Entonces acá tenemos algún resumencito de esos que hemos mencionado, ¿cierto? En situaciones especiales, meningococo, neumococo, hepatitis A, polio, ¿cierto? Valorar riesgo-beneficio, fiebre amarilla, polio, fiebre tifoidea y yo diría acá la que estamos viviendo ahora, ¿cierto? El COVID. Contraindicadas, vuelvo a insistir, triple vírica, varicela, ¿sí? Y ya hablamos de las recomendadas. Acá tenemos también entonces cuándo deberían poder darse. Fíjense que las víricas no se dan durante el embarazo, ¿sí? Las meningococos serían las que están recomendadas dependiendo de la situación de la paciente. Bien, y como estamos viviendo este tema del COVID, entonces esto no está en su libro, ¿cierto? Pero como estamos viendo, ¿qué sabemos nosotros de la vacuna del embarazo y el COVID? ¿Alguien escuchó algo? ¿Tiene alguna posición? ¿Quisiera decir algo?
Yo por lo que he leído, profe, se recomienda a las embarazadas en general, salvo que tengan alguna contraindicación en particular. Exacto. Y según por lo menos la página, digamos, del gobierno, dice que si se puede evitar la AstraZeneca, mejor. Pero como que no hay contraindicación. Entonces, en resumen, yo diría que es eso, ¿no? Sin profundizar, acuérdense que esta es una bibliografía muy nueva y que puede ir cambiando. Nosotros más adelante nos vamos a acordar de esto tal vez y vamos a ver otras posiciones, pero es básicamente lo que has dicho, ¿cierto? Esto es un artículo de enfermedad por coronavirus de la OMS, ¿cierto? Entre las personas que deben recibir las vacunas contra el COVID-19 están las embarazadas o las que están lactando, están dentro de ellas. Se sabe que la paciente, así como dijimos que algunos que eran más, la paciente embarazada es más de riesgo para la influenza, para el COVID también. La paciente embarazada tiene más riesgo que una paciente no embarazada. Entonces es importante tener esto en cuenta, ¿sí? Entonces, está recomendado por la OMS. Esto está, pongo que la actualización es del 22 de junio, ¿sí? Acuérdense que esto también puede cambiar mucho dependiendo de los estudios que se vayan haciendo porque es muy nuevo. La página que mencionaste, Ministerio de Salud de Argentina, dice que también, dice lo que dijiste, ¿no? Personas embarazadas o en periodo de lactancia tienen más riesgo, entonces deberían evaluar la posibilidad de vacunarse y como dijiste vos, en el último párrafo dice, si el centro de vacunación hubiera más de un tipo de vacuna disponible, se podrá ofrecer como primera opción una vacuna diferente a esta que dijiste, AstraZeneca. Pero, dice, sin embargo, si no estuvieran disponibles otras alternativas, no se deberá retrasar la vacunación, ya que a la fecha no existe contraindicación para recibir ninguna de las vacunas que se encuentran autorizadas en nuestro país. Y atento a la dinámica de la situación epidemiológica, no se recomienda que esta no se haga porque no existiera otra, ¿sí? Entonces, es como ya ustedes mencionaron. Y el último, la última lugar donde buscamos esto fue una publicación del CDC, que es el Centro de Control de Infecciones, ¿cierto? Que sí también menciona lo mismo. No hay vacunación, no está contraindicada la vacuna contra el COVID, debe ser evaluada dependiendo de los riesgos que la paciente tiene y hasta ahora no hay ningún estudio que diga que es preocupante vacunarla, sino que al contrario tendría como más beneficios que riesgos en este momento. Bueno, eso con respecto a la vacuna. ¿Puedo agregar algo, profe? Sí, por favor. Nada, yo quería decir que, por ejemplo, tanto en el caso del COVID como en el caso, por ejemplo, de la gripe, si bien es muy importante vacunar a la embarazada porque está en una situación de riesgo mayor que la población general, también está demostrado tanto para el COVID como, por ejemplo, tiene la misma importancia, por ejemplo, que la DTP-A por el componente pertussis, porque a través de la lactancia materna, el pasaje de anticuerpos por estar vacunado durante el embarazo ayuda a proteger indirectamente al niño. Sí. Y también agregar que tanto el embarazo como el puerperio son lo que se llama situaciones oportunidades de vacunación, que es el médico que está atendiendo a la mujer tiene que aprovechar para completar los esquemas, no solamente los que están indicados para esta situación, sino otros esquemas que la persona pueda tener y completa, siempre y cuando no esté contraindicada la vacuna, ¿no? Pero eso, que aprovechar también a completar otros esquemas que también pueden ayudar a proteger tanto a la madre como al niño. Muy, muy importante, muy buena tu participación, es así. El embarazo es un momento de aprovechar situaciones. Por ejemplo, el cuatrimestre pasado hablábamos del PAP. Muchísimas pacientes nunca se hicieron un PAP.
y la paciente, aunque no consulte en otro momento, como que en el embarazo sí consulta, porque está cuidando a su hijo y todo eso. Es el momento de hacer el PAP. Bueno, en este caso lo mismo. Aprovechar para que veamos qué le falta a nuestra paciente. Las vacunas son una muy buena oportunidad de revisar el calendario de vacunación, de ver, como siempre vamos a tener personas que están a favor, otras en contra. Hoy en día hay muchos movimientos antivacunas, ustedes habrán escuchado, pero es importante que nosotros como médicos tengamos una posición y que indiquemos, ¿sí? Si la paciente no quiere hacerlo, nosotros dejamos constado en su historia clínica, se indicó, ¿cierto? Y entonces como que eso es importante que lo tengamos en cuenta. A ver, voy a cerrar mi ventana que me está dando el sol, pero ya estoy con ustedes. A ver. Bueno, muy bien. Entonces, eso con respecto a las vacunas, ¿sí? Todas estas son cosas importantes que tenemos que ir teniendo en cuenta en nuestro embarazo. Acuérdense que nuestra paciente es una paciente especial que tiene un momento de mucha alegría, no solamente esa paciente, sino toda la familia, pero que tiene también algunos cambios inmunológicos que están como más en riesgo de tener. Entonces es importante que vayamos evaluando todas estas cosas. Esta última parte de la clase son recomendaciones nutricionales, es como un combo de todo. Estas recomendaciones la bibliografía es de unas guías que están publicadas en el campus virtual, que ya está en la página de obstetricia, ¿sí? Así que les digo por qué, porque muchas cosas podemos decir, bueno, por ejemplo, uno de los ejemplos que me llama la atención es que menciona la leche como un alimento importante, cuando hay otras instituciones que ya han dicho que la leche no es saludable. Entonces, por eso podemos ver, algunos son vegetarianos. No importa acá, no queremos entrar en disyuntivas o en conflictos de sí, no, pero les digo que la bibliografía es la recomendada por esas guías de Argentina, ¿sí? Ahora les voy a mostrar al final cuáles son, para que tengamos en cuenta eso. ¿Significa que la paciente debe comer eso? No, si nuestra paciente, digamos, es vegetariana o lo que sea, puede complementar, ¿cierto? Pero acá se mencionan algunas medicaciones. ¿Por qué es importante la nutrición en el embarazo? Muy importante que sepamos, que nos acordemos que nuestra paciente tiene un gasto metabólico mucho mayor en el embarazo, ¿sí? Que necesita ciertos nutrientes y necesita ser suplementada en ciertas cosas, ¿sí? Entonces debemos como acompañar a esa embarazada para que consuma alimentos que sean buenos para ella. Ahora, ¿a ustedes les parece que la paciente embarazada o que una mujer tenga que cuidarse desde el embarazo o cuándo? Lo ideal sería antes. Sí, exacto. Es muy importante. Lo ideal sería que ustedes, chicas jóvenes que no tienen todavía sus bebés, siempre, desde nosotros, nuestro organismo es lo que somos, cómo nos cuidamos, lo que comemos, si usamos medicamentos, si usamos drogas, digamos, drogas ilegales. O sea, nuestro organismo debería cuidarse desde el principio. Si nosotros pudiéramos hacer una consulta preconcepcional para ver si está vacunada, para decirle, bueno, necesitas comer más esto porque el ácido fólico te mejora o te evita ciertas situaciones, sería importante. Entonces, desde antes, un cuerpo, una persona sana tiene menos riesgos en un embarazo que una persona que ya tenga alguna deficiencia, enfermedad, etc. Entonces es importante tener esto en cuenta. Entonces sabemos que, como les decía, el metabolismo de nuestra paciente está aumentado. Entonces necesitamos cubrir ciertas demandas metabólicas que son mayores. Ahora, ¿quiere decir que tengo que pedirle a mi paciente que coma más de lo normal?
más del, digamos, lo normal hablando de no embarazo. ¿Qué les parece? No, que coma mejor tal vez, o sea, para que tenga de todo, pero Exacto. no tanto en cantidades, porque también si sube mucho de peso no es bueno. Exacto. Entonces, es importante la calidad. Van a ver que nuestra paciente, en el primer, cuando nosotros le hablamos, cuando les mostré ese primera, a ver quién se acuerda, en el caso clínico con que empezamos, ¿la paciente había ganado o había perdido peso? Perdió 2 kilos. Había perdido 2 kilos. Fíjense que en el primer trimestre la paciente no gana peso, normalmente, ¿no? Estamos hablando de lo normal. ¿Por qué no gana peso y puede ser que pierda peso? ¿Qué les parece? Vómitos y cambios en el apetito. Probablemente esa paciente no tenga mucho deseo de comer, muchas disminuyen, inclusive ya cuando disminuyen mucho podemos alertarnos, ¿cierto? En este caso, digamos, todavía no, pero nuestra paciente va a aumentar recién a partir del segundo trimestre, segundo y tercer trimestre. Es muy importante lo que dijiste también en relación a que no debe aumentar mucho tampoco, ¿sí? El promedio es 1 kilo por mes, más o menos, ¿sí? Porque vamos a ver que el total del embarazo serían más o menos entre 9 y 11 kilos, dependiendo de la paciente, ¿sí? Dependiendo de cuánto comienza del peso, cuándo comienza, cuál era el peso cuando comenzó el embarazo. Generalmente el aumento serían 300 kilocalorías día en el segundo y tercer trimestre, ¿sí? Pero como dijimos, no es más cantidad sino calidad. Entonces, ¿cómo darles esa energía que necesita nuestra paciente? Con hidratos de carbono, ¿sí? Ahora, algunos, y sobre todo en esta época, se habla muy mal de los hidratos de carbono. Entonces, ¿es importante para tener energía o son malos? A ver ustedes qué opinan. Es importante tener hidratos de carbono de buena calidad, o sea, nuestro cuerpo los necesita. Exacto, exacto. Esa es la diferencia, ¿cierto? No hidratos de carbono vacíos, de estos alimentos que se llaman ¿cómo es? Procesados, multiprocesados o ultraprocesados. No recuerdo el término. Exacto, ultraprocesados, sino que sean de buena calidad. Entonces, vamos a insistir en cereales integrales, fortificados, en buenas, que tengan buenas fibras también, ¿cierto? Entonces, más calidad que cantidad, ¿sí? Nunca un embarazo es el momento para hacer dietas restrictivas, nunca, ¿sí? Hay personas que durante el embarazo se hicieron unos análisis y les dio como resultado que tenían dislipemias, supongamos, no sé, colesterol y triglicéridos aumentados. ¿Qué les parece a ustedes? ¿Qué podríamos hacer con eso? Durante el embarazo, hasta es fisiológico que ocurra un aumento del colesterol y triglicéridos, así que capaz, si no es tanto, podríamos advertir a la paciente de que no se preocupe. Exacto, no es el momento para que hagamos restricciones, ¿sí? No. Sabemos que es normal que aumenten y vamos a insistir más en la calidad, ¿cierto? Y entonces vamos a indicar cuáles serían las grasas mejores, pero nunca hacer restricciones durante el embarazo, ¿sí? Bueno, una de los nutrientes que es importante durante el embarazo y que deberíamos tener en cuenta es el calcio, ¿sí? Ustedes ya han estudiado mucho en fisiología, es necesario el calcio para la formación ósea del feto y el mantenimiento de la mamá. Normalmente, si la paciente está con una buena, un nivel de calcio, no es necesario suplementar según estas guías, porque a pesar de que aumentan las necesidades de la paciente, el organismo es capaz de llegar a esto, se adapta en el embarazo, ¿sí?
Fíjense que en Argentina, según esta bibliografía, 94%, fíjense, es muchísimo, de las pacientes en edad fértil y 88% de las embarazadas no consumen los requerimientos necesarios de calcio. Entonces, esto también es importante que lo contemos a nuestras pacientes, que le digamos cuáles son los alimentos ricos en calcio para que los podamos aumentar. Ahí tenemos esa disyuntiva con la leche, que algunos están a favor, otros en contra, pero no importa si la usamos o no, mencionarle que hay muchos alimentos de origen vegetal que también tienen este calcio. Entonces es importante recordar esto. Hierro, ¿qué pasa con el hierro? Las demandas de hierro aumentan durante el embarazo. Es muy importante tener esto en cuenta. Fíjense, esta bibliografía dice 30% de embarazadas tiene anemia en Argentina. Ahora, ¿es normal una anemia durante el embarazo? Sí, es normal, porque acuérdense que hay aumento del volumen y entonces queda corto los elementos formes, en este caso serían los glóbulos rojos. Entonces hay una dilución. ¿Es normal? Sí es normal. Ahora, no esperemos a que sea patológico. Si nosotros sabemos que esta paciente necesita, que va a haber un aumento de ese volumen sanguíneo, del volumen de agua básicamente, tenemos que empezar desde antes con el suplemento. Y aquí, a diferencia de lo que dijimos del calcio, sí es necesario que se suplemente, ¿sí? Es muy importante esto. Las pacientes que inclusive consultan antes, preconcepcional, ya se les podría dar hierro, porque se sabe que va a haber una anemia fisiológica que si no se corrige, no se mantiene, va a llegar a ser patológica. Entonces, desde la primera consulta es necesaria la suplementación de hierro, que se hace con hierro elemental, generalmente son 60 miligramos, y se hace en forma oral, generalmente en forma oral, en forma de sulfato ferroso. Si la paciente no lo tolera porque está con las náuseas y vómitos y esos, y la paciente está muy mal, esperamos al segundo trimestre que disminuyen esos síntomas de hiperemesis y todo esto, o si no, se daría inyectable. Pero en principio el hierro que se absorbe mejor, la absorción mejor es oral, ¿sí? Ácido fólico, otro elemento importantísimo durante el embarazo. Profe. Sí. Perdón, en el que estábamos viendo recién del calcio, o sea, dice que no es necesario suplementar, pero al mismo tiempo dice el porcentaje altísimo de que no consumen los requerimientos necesarios. Entonces ahí hablamos de mejorar la alimentación sin suplementar, digamos, de forma... A ver, fíjense que dijimos las dos cosas, que es correcto lo que vos decís. Ahora, si nosotros pudiéramos elegir cuándo vamos a embarazarnos, si pudiéramos hacer una control preconcepcional, yo trataría de llegar a los niveles normales. O sea que no está mal que les indiquemos calcio, ¿sí? Buena alimentación y todo, pero si nuestra paciente está mal, entonces tenemos que suplementarlo también. Y como casi todas tienen alguna alteración, no está mal que lo hagamos, o sea, se debería hacer. Acuérdense que estos estudios también están hechos muchas veces en lugares que la paciente no está en condiciones como en nuestros países más pobres, por ejemplo, ¿sí? Entonces yo creo que sí, no está mal que lo hagamos, ¿sí? Dice, no es necesario, pero sí es normal, digamos. Pero si no es normal, tenemos que tratar de llegar a la normalidad antes, ¿está? Y con los alimentos mejor, indicándoles, bueno, todos los alimentos que serían ricos en calcio. Bueno, ácido fólico. Ácido fólico es imprescindible, fíjense que la palabra dice imprescindible para acompañar la rápida división celular que se produce en el embarazo. Entonces, ácido fólico, uno de los principales actos que podemos hacer de prevención primaria, ¿sí? Porque idealmente también deberíamos indicar en el caso de que hagamos un control preconcepcional. Si yo sé, ya estoy planificando un embarazo,
que en este próximo año yo me quiero embarazar, debería empezar a tomar por lo menos unos 3 meses antes el ácido fólico, ¿sí? Este elemento es fundamental para reducir las anomalías del cierre del tubo neural. Entonces, por lo menos en el primer trimestre hay que usarlo, ¿sí? Hay muchos complejos vitamínicos que ya tienen el calcio, el hierro y el ácido fólico, ¿cierto? Supradin, esas multivitamínicos que indicamos que ya tienen estas cosas. Pero, básico, sobre todo antes, si pudiéramos, durante el embarazo o tan pronto la paciente tenga y consulte. ¿Qué es lo que pasa? Que nuestra paciente cuando consulta por el embarazo, ¿cuánto tiene de embarazo? A ver, una precoz. Generalmente consultan, claro, cuando tienen 1 o 2 semanas de atraso menstrual. Entonces ya están en las 5ª o 6ª semana. Y si nosotros estamos diciendo que debemos recibirlo en la embriogénesis, en tiempo de embrión, es hasta las 8 semanas. Entonces lo que debíamos haber comenzado antes, ¿sí? Bueno, siempre es importante la ingesta preconcepcional, ¿sí? Nosotros debemos, como agentes de salud, comentar esto, enseñarlo para las chicas jóvenes que puedan tratar de hacerlo. Fíjense que en Argentina hay una ley que establece que debe haber un suplemento en harina de trigo con ácido fólico, ¿cierto? Vitaminas, hierro, etcétera. Bien, eso con respecto, no les mencioné la dosis, tal vez a ustedes lo van a ver después, generalmente se dan 4 miligramos por día, ¿sí? Bien, pero eso lo van a ver después. Yo ahora quiero solamente mencionar un poco el tema de la nutrición. Vitamina C, fíjense, 70% de mujeres en edad fértil o embarazada no consumen suficiente vitamina C, según estas encuestas. Entonces, esto es como que nos llama la atención, ¿cierto? A veces porque no tienen algunos pacientes, otras veces porque no sabemos comer. Es importante que el requerimiento de la vitamina C aumenta más o menos un 13%. Por eso es importante que indiquemos dónde está la vitamina C, generalmente frutas, verduras, frutas cítricas, ¿sí? Verduras también. Entonces es importante tener en cuenta esto también. Fibra, ¿sí? Indispensable para una adecuada función intestinal. ¿Qué pasa durante el embarazo con el tejido, con la musculatura lisa, con el sistema digestivo? ¿Qué pasa? Hay constipación. Se enlentece la peristalsis, ¿sí? Por la acción de la progesterona, ¿sí? Entonces, no solamente que la paciente tiene alteraciones, a veces no tiene ganas de comer ciertas cosas, sino que hormonalmente ayuda. Y otra cosa que también altera es que cuando empieza a crecer el abdomen es como que le va robando, por decirlo así, el espacio a las asas intestinales. Entonces todo esto va a hacer que haya más frecuencia de constipación. Entonces es importante insistir con el uso de la ingesta de fibra buena, ¿no? ¿Dónde está? En cereales, frutas, verduras, etcétera. Ácidos grasos esenciales, ¿sí? Es importante que estén en la dieta. Ahora, no se debe exagerar, se debe primar la calidad de estos ácidos grasos, ¿cierto? No en consumo importante, o sea, más de lo normal, porque también trae sus consecuencias. Bien, y entonces es la bibliografía que yo les decía. Esto está ya colgado en el campus virtual, ¿sí? Control preconcepcional prenatal y puerperal. Esta es la bibliografía que estuvimos sacando, por eso se las quería mostrar, porque a veces dicen por cientos de esto y hay otras bibliografías que por ahí no dice lo mismo, pero es de donde estamos sacando el tema. Bueno, esto es la clase. Acá después hay infografías, ¿cierto?, de que encontramos de recomendaciones de qué es lo que la paciente debe consumir, ¿cierto?, qué debe evitar, bueno, todo lo tóxico, ¿cierto?, lo que son drogas, alcohol, sustancias
tabaco, ¿sí? Entonces es importante tener esto en cuenta. Y más o menos esto sería la clase. No sé si tienen alguna pregunta sobre esto. Entonces, en resumen, estuvimos viendo diagnóstico de embarazo, ¿sí? Ya saben cómo diagnosticamos. Acuérdense que hay signos presuntivos, probables y de certeza. Después estuvimos viendo un poquito de semiología, ¿sí? Semiología, términos, lo que es actitud, presentación, situación, posición, variedad de posición, ¿sí? Sabemos que la altura uterina es un método muy sencillo de hacer, solamente necesitamos una cinta flexible para ir viendo la evolución del crecimiento del feto. Y cómo calcular la edad gestacional. ¿Sí? Calculamos la edad gestacional teniendo en cuenta la FUM, entre más cierta mejor, pero si la asociamos a una ecografía. Ahora, ¿de cuándo es? Esto es una pregunta que vamos a seguirles haciendo mucho porque es muy importante. ¿Hasta cuándo es válida una ecografía para el diagnóstico de edad gestacional? ¿En primer trimestre? Hasta las 20 semanas, o sea, un poquito más. Ahora, si es en el primer trimestre es mucho más certera. Después van a ver, tienen una clase de ecografía, ¿cierto? Donde van a ver qué consigo yo, cuáles son los datos importantes en una ecografía del primer trimestre, en una ecografía del segundo trimestre y en una ecografía del tercer trimestre. Son datos diferentes, ¿cierto? Por ejemplo, en la primera ecografía, lo primero es diagnóstico de embarazo, ¿sí? ¿A qué edad gestacional vemos el saco gestacional? 4 a 5 semanas. Exacto. Embrión. 6, 7 u 8 semanas. Exacto. Y ya después, otra cosa que podemos ver en la primera ecografía es si hay la corionicidad, si hay uno solo embrión o 2 embriones, ¿sí? Diagnóstico también de embarazo múltiple. Por eso es importante la primera ecografía. Y después estuvimos viendo lo que es vacunación, ¿sí? Mencionamos un poco lo que está pasando, COVID, tratamos de sí indicar la vacuna, recomendarla, dadas los riesgos que la paciente tiene. Y por último vimos un poquito de nutrición en el embarazo. Eso sería más o menos el resumen. ¿Alguna cosita más? ¿Alguna duda o algo que quieran compartir? Si no, bueno, les deseo buen día y espero que en los prácticos podamos hacer un poquito, ir usando estas cosas, ¿no? De ir haciendo las maniobras de Leopold, son importantes, eso lo vamos a usar todo el cuatrimestre, así que ya podemos ir practicando, ¿ok? Bueno, chicos, si está todo bien, y no tienen preguntas o algo más que agregar, me despido. Gracias, profe. Gracias, Bueno, profe. buen día. Hasta Buen luego. día. Igualmente. Bendiciones. Chao.